Buenas tardes, estimadas amigos y amigas. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes. Pertenece al pueblo. En el Congreso de la República se aprobó el presupuesto de egresos e ingresos de la República. ¿Qué dice Ismael Cepeda, economista y analista del Foro Social de la Deuda Externa en el País, FOSTE? Tenemos cómo va a financiar el gasto que va destinado a salud, educación, y por eso también se dan muchos recortes durante el año en el proceso de ejecución de algunas secretarías. Claro, nosotros esperaríamos que se toquen las secretarías que nos generan impacto positivo a la sociedad, es decir, tal vez seguridad, defensa, y no estar tocando, como sucede en nuestro país, más bien los presupuestos importantes como educación, salud, que se les resta los recursos. El asunto es que sí hay un incremento anual a la Secretaría de Salud, Educación, pero cuando uno observa la asignación real de ese presupuesto, es decir, y vamos a aclarar con ciertas cifras, nosotros del presupuesto general de la República, por ejemplo, a educación, en el 2010 se le asignaba alrededor del 18% de todo el presupuesto. Estamos hablando de alrededor de 20.000 millones de lempiras, que el presupuesto general para el 2010 era alrededor de 123.000 millones. Pero ¿qué pasa ahora con un presupuesto para el 2019, por ejemplo, que es de 262.000 millones? Esos 29.000 millones que tiene asignado actualmente no son el 18%, sino el 11% de todo ese presupuesto. Entonces uno ve que en el 2010 se le asignaba el 18%, pero ahora se le asigna el 11%. Entonces usted dice, bueno, sí, ha crecido año con año nominalmente, pero la relación de cuánto se le asigna es cada vez menor. ¿Por qué? Porque crean otras secretarías, se ponen a darle recursos a otro, o la burocracia crece tanto que termina absorbiendo los recursos o podría asignársele más a educación. De salud pasa lo mismo. En salud se le destinaba en el 2010 alrededor de 12.000 millones. Del 12%, que venía siendo alrededor de 10.000 a 9.000 millones de lempiras. Pero ¿qué pasa en el 2019? Sí se le incrementó, llegando a casi 15.000, 16.000 millones, pero ya no es el 12%, significa el 9 o 8%. Entonces la asignación real de todo el presupuesto sin duda va disminuyendo. Pero ¿qué pasa entonces con seguridad y defensa? Ellos tenían presupuestos mínimos, podríamos decirlo, de un 2 o un 3%, que ahora llega hasta el 5%, y han tenido incrementos hasta de triplicar su presupuesto. Un caso es la defensa. Tenía asignado alrededor de 2.500 millones de lempiras en el 2010, pero en el 2019 ya llega a casi 9.000 millones de lempiras. Claro, es menor que salud, es menor que educación, pero uno ve el fuerte incremento que va año con año, cuando en menos de 10 años como su presupuesto se ha hasta triplicado, casi triplicado de lo que tenía anteriormente. Escuchábamos a don Ismael Cepeda del FOSTE. Disculpe, Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos, un placer saludarlo esta tarde. Sin duda alguna que uno se lamenta lo que ocurre en el país. Ayer hablábamos de los problemas en los centros penitenciarios, en los centros correccionales de menores. Hoy ya se ha emitido un decreto de emergencia, una interventora, como es costumbre en los últimos años en nuestro país, que las interventoras manejen las instituciones del Estado. En esta ocasión las Fuerzas Armadas van a manejar ahora por 6 meses los centros penales del país. Son 4 pilares importantes para sostener una nación: economía, salud, educación y seguridad. Sin duda alguna,
y ya miramos a los militares inmiscuidos en varias áreas de esto. Solo falta que lleguen a manejar los centros educativos o que lleguen a manejar los hospitales. Ahí no, ¿verdad, doctora? Pero bien, vamos a hablar justamente del tema de salud el día de hoy. Don Carlos, ¿cómo está el sistema de salud en nuestro país? Tenemos que manifestarle el sentido fallecimiento del padre del compañero Carlos Asael Barahona. Desde la familia del Publio Inversiones y especialmente de este diario El Pulso.hn le damos un mensaje de condolencia a nuestro compañero de trabajo Carlos Asael Barahona y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su padre Carlos Barahona. Y en estos difíciles momentos que está pasando, recuerda que cuentas con el apoyo de toda tu familia. El padre del compañero Carlos Barahona falleció tarde-noche de ayer. Esta tarde, o sea, prácticamente en estos momentos, está llevando a cabo su sepultura en San Miguel Arcángel, comunidad de Las Casitas, al sur de la capital. Nuestra solidaridad, Carlos, también de este Cuarto Poder. Sentimos mucho el desaparecimiento físico de tu padre. Nuestras condolencias a Asael Barahona, compañero de trabajo en El Pulso, y de parte de Cuarto Poder le mandamos toda nuestra fuerza, que Dios le dé esa fortaleza en estos momentos difíciles. Y con el permiso de Carlos, nuestro compañero de trabajo y sus familiares, nos acompaña esta tarde la doctora Edinora Bruch-Cherefan. Ella es secretaria de la Comisión de Salud del Congreso Nacional de la República, a quien le damos la bienvenida a Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, don Carlos Paz, y a Ramón Ochoa, y a Miguel Mejía. Sí, sabía que era con M. Miguel Mejía, muchísimas gracias. Vengo tanto a título personal como también como diputada del Congreso Nacional y como secretaria de la Comisión de Salud, porque todos en uno vamos a poder dar nuestra perspectiva sobre la situación nacional. Claro que sí. Don Miguel Mejía también nos acompaña esta tarde. Él es presidente del Sindicato de la Salud, Citramedio, o sea, Sindicato de la Medicina, Hospitales y Similares. Gracias, don Miguel, por estar acá en Cuarto Poder Radio Globo. No, buenas tardes a toda su enorme radioaudiencia que tiene nacional e internacionalmente. Muy complacido de estar en una radioemisora tan emblemática como Radio Globo, particularmente en un programa tan importante como Cuarto Poder, con una distinguida panelista como la doctora Brut, que es diputada en el Congreso Nacional de la República, y creo que esta tarde pues vamos a hacer aportes muy importantes entre los dos a la problemática que está atravesando el sistema sanitario del país. El sindicato que representa a don Miguel Mejía forma parte de la mesa de crisis que se ha instalado en la Secretaría de Salud Pública a raíz de las movilizaciones, de los acontecimientos reivindicativos sociales que se dieron durante este año. Y la doctora, como secretaria de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, la consulta es qué incidencia tiene la comisión en las decisiones que se toman en la Secretaría de Salud, en particular en eso del presupuesto. Doctora, ¿cuáles son las funciones de la Comisión de Salud en relación ya a la prestación de ese beneficio de la población hondureña que da la Secretaría de Salud? Bueno, sí, desde el punto de vista de la Comisión de Salud en el Congreso Nacional, una injerencia directa en lo que hace la Secretaría de Salud no existe mucha. Si nos vamos a la cuestión en la línea del tiempo, pues ya se tiene una ley de salud, una ley nacional de salud, que ya en su momento en un congreso en algún momento se aprobó. Entonces eso, de acuerdo con eso, es que se aprueba el presupuesto. Entonces las cosas nuevas que van apareciendo son las cosas que entonces que tiene que ver la Comisión de Salud actual en la ley de salud o en el sistema de salud o las políticas de salud. Ahora, en lo que se refiere a hacer
nuevas leyes, a proponer nuevas cosas, a reformar las cosas que ya están, o incluso a presentar una nueva ley nacional de salud, entonces también la Comisión de Salud tendría que dar un dictamen y luego llevarlo a la sesión del Pleno. Pero aún así, si el presidente del Congreso decide que va a nombrar una comisión especial para dictaminar esa nueva ley, cualquiera sea, sobre salud, entonces tampoco tendría mucho que ver ahí la Comisión de Salud. También la Comisión de Salud puede hacer algunas mociones y también dictaminar las mociones que se presentan en lo que a salud se refiere. Pero lo cierto es que tener injerencia directa en el presupuesto no es mucho. Lo que nosotros hicimos como Comisión de Salud, presidida por el doctor Castro Bobadilla, el nombre es Denis Castro Bobadilla, sí, gracias, fue que de todos los proyectos de salud que se nos enviaron, los proyectos de ley, las mociones que se nos enviaron y que implicaba la erogación de efectivo, de dinero, la sumamos todos esos proyectos y resulta que terminaron siendo alrededor de 245 millones de lempiras. Entonces era como presentar eso como parte del presupuesto, algo extra en el presupuesto. Pero resulta que cuando ya nosotros hicimos ese cálculo, el presupuesto que se empieza a preparar desde alrededor de marzo a abril, ya cuando el presupuesto llega al Congreso Nacional, ya como quien dice, ya todo eso viene cocinado, no hay mucho que hacer y el presupuesto se aprueba. Viene cocinado, pero ustedes tienen un trabajo como legisladores, sin duda alguna, y la revisión de ello, la participación en la veeduría de qué es lo que se va a aprobar, porque al final ustedes son los que lo aprueban, ustedes pueden recomendar, pueden erogar, pueden participar en nuevos decretos. ¿Qué tanta es la participación que han tenido en este presupuesto para el 2020 en cuanto a salud? Bueno, hay algunas instituciones de la sociedad civil, algunas ONGs que ya sea a solicitud de los diputados, a solicitud de las bancadas, a solicitud de los partidos o incluso ellos toman la propia iniciativa para poder presentarnos a la población en general, quien quiera asistir, o a los diputados específicamente. Entonces ellos hacen convocatorias y presentan su análisis sobre el presupuesto. De hecho, personalmente asistí a tres reuniones que hizo el FOSDE. Asistí a 3 de ellas para escuchar cuál era su análisis sobre el presupuesto para este año y me pareció bastante objetivo. Asistí, participé, hice preguntas, tuve respuestas. A lo que no tuve respuesta tanto era por qué se hacen las cosas como se estaban presentando y por qué no de la otra forma cuando se supone que serían mejores alternativas. Entonces ahí había que preguntarle más bien a la ministra de Finanzas, quien también llegó al Congreso el día que se presentó el presupuesto para la aprobación, que fue la semana pasada, y si no me equivoco el miércoles o el jueves, y pues ella hizo su presentación, hubo algunas preguntas que realmente si se escuchaba nada más desde un punto de vista no estuvo mal lo que ella presentó, pero ya cuando se mira confrontado a todo lo que está sucediendo en el país, sí tenía bastantes aristas y bastantes espacios que no estaban cubiertos. Don Miguel Mejía, usted está en el lugar donde se siente el clamor, donde se siente el dolor de la enfermedad, como también de las necesidades que carece el Sistema Nacional de Salud en el país. Bueno, efectivamente, nosotros, yo vengo en doble condición. Una como presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares, Citramedis, y la otra como secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras. ¿Están todos los sindicatos de la salud ahí? Sí, por lo menos la mayoría de asociaciones y sindicatos de la salud. Nosotros hemos venido visualizando ya años, que el sistema sanitario del país venía cayendo en una crisis. Indudablemente, a partir del golpe de Estado, nosotros hemos visto que esa crisis en el sistema sanitario del país se ha profundizado.
Una, porque muy bien lo decía el funcionario del FOSDE, que ustedes pusieron en la introducción de este programa, el sistema que actualmente nos gobierna, programáticamente y sistemáticamente ha venido disminuyendo el presupuesto de la Secretaría de Salud. Aunque se mire que va aumentando, pero ustedes vieron como él dio una explicación ahí que nominalmente se mira que aumenta. Aumenta en cantidad, pero disminuye en porcentaje. Pero disminuye en porcentaje. Entonces es un juego que a veces hasta a uno mismo le cuesta entenderlo. Entonces, pero en resumidas cuentas, los economistas sostienen que sí, el presupuesto de la Secretaría de Salud ha venido disminuyendo plurianualmente, dicen ellos. Al contrario, con la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad, que se le ha ido aumentando, digamos, en una forma vertiginosa. Entonces, y nosotros y todos los que estamos acá en este panel entendemos cuál es la verdadera razón, ¿va? Claro. Eso es obvio, ¿va? ¿Por qué es? Pero esto lo que ha venido es cada vez debilitando la operatividad de la Secretaría de Salud. Y nosotros desde el 2000, quizás quiero hacer un poquito de historia, porque nosotros desde el 2013, en el periodo del gobierno del licenciado Porfirio Lobo Sosa, presentamos una propuesta alternativa a los modelos privatizadores de los servicios de la salud. En ese momento, la ministra de Salud, que era en ese entonces la doctora Roxana Araujo, se negó rotundamente a recibirnos esa propuesta. Nos dijo que ella tenía instrucciones de no recibir propuestas de los trabajadores. Entonces, no nos recibió, se negó. Posteriormente, en el primer mandato del actual gobierno, del actual presidente, nosotros se la volvimos a presentar a la doctora Yolani Batres, que era ministra de Salud, y nosotros le dijimos, esta ley, esta propuesta, indudablemente no puede ser perfecta. Algunos defectos debe de tener, pero usted denos una respuesta por escrito, diga cuál es lo rescatable de esta propuesta, si hay voluntad política de implementarla, y nosotros con eso pues le damos una respuesta al pueblo. Pero nos dijo, en 15 días yo les tengo una respuesta. Hasta el sol de hoy nos hemos quedado esperando esa respuesta. O sea que eso le demuestra a usted que no ha habido una voluntad política de resolver los verdaderos problemas en salud. Entonces, se dio los acontecimientos del mes de mayo. Nosotros hemos sostenido que si bien la protesta social es aceptable, pero que también a la par de esto debe ir una propuesta. No solo limitarnos a protestar y a criticar y a señalar los entuertos que puede estar cometiendo determinado gobierno, no que a la par también debemos de ser propositivos. Cuando nosotros se nos llamó al diálogo social por el gobierno, nosotros asistimos y le dejamos claramente establecido al gobierno que nosotros en ese momento nos integrábamos al diálogo, pero que nosotros llevábamos propuesta, porque históricamente se han negado a recibirla. Y creemos que este es el espacio que hemos tenido para poder incrustar dentro del Sistema Nacional de Salud nuestra propuesta, que es una propuesta incluyente, es una propuesta democrática, es una propuesta que le da cobertura universal y geográficamente al sistema de salud del pueblo hondureño. Nosotros ahorita tenemos la capacidad de manifestarle que estamos elaborando, construyendo, diseñando una nueva ley para el Sistema Nacional de Salud y vamos avanzando en un 50%, lo cual pues en algún momento vamos a tener que recurrir a la diputada Brooks para hacer algún tipo de sensibilización al interior del Congreso Nacional de la República con su bancada para que apoye, abrace esta propuesta, que lo que buscan nada más es poderle dar a los más desposeídos apertura, darle cobertura en el sistema de salud, porque para nadie es desconocido que esto está abandonado y que los sistemas que nos han pretendido aquí introducir, que nos han dicho que son la panacea y que van a salvar el sistema sanitario del país y que es la descentralización,
se ha demostrado con creces que eso no ha dado resultado. Y ahí tiene el ejemplo más patético, el ejemplo más claro del Hospital Escuela, que se lo pasaron a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y más bien lo destruyeron el Hospital Escuela. Y tuvo que volverlo a recuperar el gobierno ya destruido y ver cómo ahora lo recomponen. Y así, si nos vamos a todo el territorio, porque nosotros tenemos jurisdicción a nivel nacional. Correcto. Y conocemos todo el sistema sanitario en todo el país. Y si yo le mencionara todo lo que han hecho las mancomunidades, todo lo que han hecho las ONG a las cuales se les ha traspasado el sistema de salud, usted se queda con escalofríos. Entonces, porque esa no es la verdadera no es la verdadera solución al problema de la salud. La verdadera solución es que el Estado se comprometa, como constitucionalmente lo hace ver la Carta Magna, a darle salud al pueblo hondureño. Y yo creo que ese es un cometido que el mismo Congreso Nacional de la República debe procurar y debe de esforzarse porque esto se cumpla, porque tenemos una población enferma y sobre todo enferma porque también es pobre, va con un 68% de pobreza extrema. Imagínense un país con una población enferma, sin fuentes de empleo, ¿cómo puede despegar hacia mejores estadios de desarrollo, de progreso? Entonces tenemos que comenzar por un sistema sanitario que sea justo, que sea equitativo, que sea incluyente para toda la población hondureña. Ahora, me interesa a mí hablar de esos acontecimientos que usted dice del mes de mayo. Se refiere a lo que sucedió con el surgimiento de la plataforma para la defensa de la salud y la educación. Después de algunos sindicatos, entre ellos, ustedes se sentaron a el diálogo con el gobierno, que nosotros, pues, yo resumo el diálogo con el gobierno como un elemento para poder estancar el proceso de lucha. Ahora, usted dice un elemento importante también. Acompañado de la lucha tienen que existir propuestas claras. ¿Qué sucedió en ese diálogo? ¿Hacia dónde avanzaron? ¿Presentaron ustedes propuestas claras? ¿Qué propuestas presentaron? ¿En qué quedó ese diálogo? Mire, nosotros le vamos a explicar también, porque la pregunta suya es muy, muy importante. Sí. Y tiene un fondo muy, muy, muy necesario de aclarar. No, y hay muchas dudas en la población también sobre ello. Sí, por supuesto. Sí. Mire, nosotros tenemos claridad en que este gobierno reiterativamente le ha mentido al pueblo y lo ha engañado. Pero mire, nosotros tampoco no podemos responder también con engaños y con trampas. Y yo creo que la doctora Brut conoce los famosos PSM que derivaron en esas movilizaciones sociales en el mes de mayo. Y si yo estoy mintiendo, que ella me desmienta. Pero mire, esos PSM no tenían componente privatizador y no tenían componente de despido masivo de trabajadores. Los que históricamente se derogaron. Hubo uno que en ese momento se estaba haciendo en Semana Santa, que ya tenía aprobados como 2 o 3 artículos, y la doctora lo sabe porque ella está en el pleno del Congreso. Eso sí tenía componente privatizador y tenía componente de despido masivo de trabajadores, porque le daba facultad al Poder Ejecutivo para que lo hiciera. Pero nosotros nos reunimos el lunes después de regresar de Semana Santa con la ministra de Salud, y ella estuvo de acuerdo en que fuéramos al Congreso Nacional de la República, ambas partes, para exhortar al Poder Legislativo para que no siguiera en la aprobación de ese decreto, que era lesivo para el pueblo hondureño, porque despedía a trabajadores y porque le privatizaba los servicios de la salud. Y nos reunimos con el titular del Poder Legislativo. Y creo que estaba gente de la bancada del Partido Liberal en ese momento, porque es una reunión muy amplia. Y ahí estaban sectores del movimiento popular hondureño. Y por eso es que yo no soy amigo de las mentiras, ¿va? Porque no podemos atacar a un sistema que es mentiroso y que engaña, pero tampoco no lo podemos atacar con mentiras tampoco. Me parece que lo debemos de atacar con otras tácticas, ¿va? Que sean dentro de la ética, que sean dentro de la moral. Y en ese momento todos estuvieron de acuerdo con la propuesta que hizo el titular del Poder Legislativo. Dijo, no vamos a dejar en suspenso la discusión de esta ley mientras la Secretaría de Educación, el titular de la Secretaría de Educación, vaya con sus gremios y consensúe una nueva ley y me la traigan ya consensuada ambos sectores.
y venga la titular de la Secretaría de Salud y con sus organizaciones laborales me traigan también una nueva ley ya consensuada. Y todos estuvieron de acuerdo. Incluso muchos que andaban en la plataforma después alabaron a ese momento, más bien ahí lanzaron al presidente del Congreso Nacional de la República como próximo presidente de la República. Entonces son cosas que a veces hay un doble discurso. ¿Qué resulta? Después ellos se retractan porque hubo una reunión de un partido político en su sede, y ahí nosotros lo sabemos plenamente porque nosotros mandamos gente de nosotros a esa reunión. Y ahí se retractaron esos dirigentes y ya dijeron que Citramedis particularmente se había vendido, lo cual era mentira, ¿no? Porque ellos en la mañana estuvieron de acuerdo. Y allí, bueno, de ahí viene la historia de todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Movilizaciones en la calle. Entonces yo considero que un sistema no se puede combatir también con mentiras y con engaños. Combatámoslo de otra forma. Entonces, y mire, ahí están los resultados. La doctora, yo sé que pertenece a ese gremio, ¿va? La doctora Brut tiene que pertenecer porque si no ejerciera la profesión. Claro. Pero dígame, ¿qué logro obtuvieron? Así para el pueblo hondureño, un logro concreto, tangible para el pueblo hondureño. Uh-huh. ¿Qué hubo? Ni un tan solo logro. Ajá, y lo que tuvimos fue amigos o compañeros de lucha que están en la cárcel. Ahora nadie se acuerda de ellos, nadie los va a ver. Porque quemaron la embajada, por ese tipo de situaciones. La que dirigía la plataforma Sigalán puede entrar a Estados Unidos. Hasta ha ido a hacer lobby buscando otras situaciones de orden político. Y ahora más bien se habla de que anda buscando la candidatura presidencial de un partido político. Correligionaria también de la doctora Brut. Entonces, imagínense, Ahora, el derecho no se lo puede quitar a participar. No, claro, por supuesto. Pero utilizar plataformas sociales. Yo lo que yo le quiero caer es que nosotros, el movimiento social, nunca lo vamos a utilizar para hacer proselitismo político partidario. Retomamos. Todo es política, pero estoy hablando de política partidaria, ¿va? Retomamos. Sí. Don Miguel y doctora Brut. Él habló de una ley y es que está en el tapete de la Ley Marco de Seguridad Social. Hay una ley que se llama Ley del Sistema Nacional de Salud que plantea un ordenamiento, pero no esa es la temática, sino cómo desde la Comisión del Congreso, y yo como ciudadano me gustaría, y don Miguel que están elaborando esa ley, que yo supiera que cuando se apruebe el presupuesto, cuántos centros de salud se van a construir en el 2020. Cuántos hospitales se les va a mejorar su sala de acuerdo a la especialidad, porque eso dará también cuántos médicos se van a contratar para el 2020, cuántas enfermeras y el otro personal de apoyo que se necesita en el sistema de salud nacional. Además, yo mismo he sido víctima de lo que sucede en el sistema de salud, que la persona llega y ocupa la cita para mañana y quien decide no es el médico, sino el que está con un libro y le dice hasta diciembre venga por la cita, pero no para el tratamiento. Doctora. Sí, definitivamente estamos viviendo ahora en un país en donde ha tenido en sus 198 años de historia, ha tenido algunos esbozos, algunos indicios puntuales de cuando las cosas se han hecho bien. Aparte de esos indicios, y me atrevo a mencionar, por ejemplo, al presidente Villeda Morales. Me atrevo también a mencionar cuando fue ministro de Salud el doctor Jesús Aguilar Paz, que de hecho es el sistema de salud que se venía implementando hasta hace como 3, 4 años, o tal vez 5. Entonces, hemos tenido algunos esbozos de que realmente existían personas que estaban interesadas en la prosperidad del país entero. Bueno, independientemente de cómo yo lo diga, si lo digo con palabras bonitas, palabras difíciles, palabras complejas o palabras sencillas, bueno, Honduras es uno de los países más atrasados en el mundo. Ya había mencionado aquí el compañero Miguel que tenemos casi un 70% de pobres, o sea,
se puede decir eso en palabras rimbombantes y se puede decir eso en palabras llanas. La gente se nos está muriendo de hambre, entonces no es por nada. O sea, cualquiera que se atreva a decir algo sobre por qué estamos viviendo en esta situación, va a estar en lo cierto. Va a estar en lo cierto porque son cosas que no se pueden esconder. No se pueden esconder. Volviendo a la Ley Nacional de Salud, hay una propuesta también de la Ley del Seguro Social, que eso no lo está manejando realmente la Comisión de Salud. No lo está manejando la Comisión de Salud del Congreso Nacional. El presidente del Congreso nombró una comisión especial en donde también se me nombró a mí y lo está manejando esa ley en su formulación, en la forma como se está presentando, en sus correcciones antes de que sea aprobado en el Congreso. Eso lo está manejando el CES, que es el Consejo Económico y Social. Y sí se han puesto de acuerdo en casi todo. Tal vez haya todavía 1 o 2 puntos en donde no se ponen de acuerdo. Personalmente me he reunido con algunas asociaciones de pacientes que sienten que están siendo excluidos. Ahí también se han hecho algunos cambios. De tal manera que yo me atrevo a decir, don Carlos, don Miguel y Ramón. Don Ramón. Ramón, sí. Don Ramón, no Ramón. No, Ramos. Yo me atrevo a decir que si todo el presupuesto de la República se invirtiera en salud, así como estamos, no ajustaría para cubrir absolutamente todo lo que tenemos en salud. Porque también no solo, aparte de que tenemos, y eso ya se ha hablado hasta la saciedad, de que tenemos una cantidad real de presupuesto para salud, no se está invirtiendo suficiente. Aparte de eso, hay una gestión inadecuada. Hay una gestión inadecuada. Y lo que yo podría también decir es que, por ejemplo, y me voy a pasar a educación, en educación, el poco dinero que hay, y por eso es que sucede lo que voy a mencionar, el 95% del presupuesto de educación se va en personal. Entonces, al aumentar el presupuesto, entonces lo que se le aumente al presupuesto, entonces iría para realmente, para escuelas, estoy hablando físicamente, para tener escuelas en mejores condiciones, para tener más maestros en las escuelas unidocentes, pues lo mismo sucede con salud, lo mismo sucede con salud. El presupuesto tan inadecuado, ¿verdad? Para salud, se está invirtiendo más que todo en personal, porque el personal sí existe, aunque no del todo, no es completo, no es todo lo que se necesita, pero se está invirtiendo más que todo en personal. Luego tenemos los medicamentos más caros en el área. O sea, necesitamos una ley de compra de medicamentos. Es lo más caro que estamos invirtiendo en medicamentos. Y para las personas que no van al sistema de salud público, ¿Y de baja cuando calidad? van a comprar, ¿Y de baja calidad? cuando van a comprar afuera, y Sí. cuando son de buena calidad, Sí. que son de las marcas Sí. éticas, son medicamentos carísimos, Sí. súper caros. Existe, por ejemplo, en los países nórdicos, en Europa, existen los medicamentos genéricos de buena calidad, pero hay que controlarlos, hay que saber dónde comprar. Porque también tenemos un problema de gestión en la compra de medicamentos, problema de gestión con el personal, problema de gestión con todo el equipo, problema de gestión en la atención, tenemos problemas de gestión por todos lados. Entonces, el poco presupuesto que se invierte en salud, porque la verdad es que es una inversión, está mal gestionado, malísimamente gestionado. Y se desperdicia demasiado, se desperdicia en el camino demasiado. Por ejemplo, estamos teniendo un problema, casi una epidemia, y por cierto, me voy a salir un poco. Por el dengue hemos perdido, lamentablemente, a alrededor de 170 personas en el año 2019. Por accidentes de tránsito, hemos perdido casi 3.000 personas. Y no estamos declarando emergencia de seguridad vial. Entonces, estamos hablando de 170 y estamos hablando frente a 3.000 personas.
Entonces, hay muchos accidentados, estoy hablando de muertos, ¿verdad? Casi 3.000 personas por accidentes viales. Terrible. Y otros que quedan... Y otros que quedan inválidos, Inválidos. un tiempo de incapacidad Sí, increíble, la familia que queda desprovista, porque los que andan en la motocicleta Sí. o los que andan trabajando para traer el sustento a la familia, es un problema grave. Grave. Entonces, uno de esos muchachos que se accidenta en motocicleta, llega al hospital, necesita un clavo, un material de osteosíntesis. Vale 20.000 lempiras. Allí va a estar hospitalizado hasta que llame a la familia en Estados Unidos, hasta que solicita a la sociedad que le ayuden a comprar aquel clavo, a una colecta, sí. hasta que pueda hacer un préstamo en su trabajo y que le van a prestar, pero está acostado ahí, ¿cómo lo va a pagar? Que tal vez tramite las prestaciones, qué sé yo, tantas cosas. Mientras tanto, lo que pudo haber sido 5 días de hospitalización se convierte en mes y medio de hospitalización. Ahí estamos, se está perdiendo bastante, porque cada persona hospitalizada en accidentes de tránsito, en promedio, unos más y otros menos, en promedio son 80.000 lempiras por paciente. Hay algunos que llegan hasta el 1.000.000, otros solo fueron raspones y los atendieron en emergencia. Pero de esos 80.000 lempiras, el 80-90% son gastos de bolsillo. Vea la situación en que estamos. Cuando hablamos de gasto de bolsillo, estamos hablando que el paciente tiene que procurarse, tiene que ponerlo. Estamos hablando del clavo, estamos hablando de algunos medicamentos, estamos hablando de estudios de tomografía, resonancia, estamos hablando de estudios de laboratorio. Entonces, es una situación grave. Doctora. Entonces, no solo es el presupuesto, también es la gestión. ¿Por qué mejor no compramos los clavos por 20.000 lempiras? Estoy hablando en el sistema de salud, en vez de una hospitalización de mes y medio que cuesta alrededor de 40.000 lempiras o más. Entonces, doctora, si hemos identificado el problema, ¿por qué no buscarle correcciones? Porque don Miguel hablaba de cuestiones puntuales que se están tratando y usted habla de la gestión. A veces se dice que tuvo el accidente de tránsito, pero esa persona que está hospitalizada ahí paga impuestos y por eso va a esa atención de salud. Todos los ciudadanos pagan impuestos. Esa persona que se come esa hamburguesa le sacan 15%. Esa persona que toma esa taza de café en las tiendas esas que ponen en los moles, paga ese 15% al Estado de Honduras. Al final, si uno se pone a sumar, son miles de lempiras. Eso también merece un análisis. Porque vea, todos pagamos el impuesto sobre ventas. Sí, y le cobran doble, porque si tiene que ir a comprar los clavos y le paga impuestos al Estado, ¿en qué se invierten? Y no solo ellos, sino que los de clase media, que es una clase bien pequeñita, porque estamos hablando del 70% que se está muriendo de hambre y que no trabaja y que tampoco compra para pagar impuestos sobre la venta, y mucho menos impuestos por volumen de venta, mucho menos impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? Entonces, los de clase media, que es a quienes nos atacan directamente porque pueden, porque tienen cómo deducirnos, ¿sí? Estamos pagando para procurar la salud de todos, o sea, subsidiando a aquel 70% que no puede. Y encima de eso, nosotros tenemos que vamos a hospital privado. O sea, es un problema serio. Estamos también pagando los impuestos para educación. Y encima de eso, nuestros hijos van a escuelas privadas. O sea, a escuelas, a colegios privados. Tenemos una excelente Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tenemos, o sea, qué bien. Pero por el motivo que sea, estamos pagando doble para educación, estamos pagando doble para salud, estamos pagando doble para carreteras también, porque las carreteras, está bien, tenemos algunas carreteras en buen estado, pero la mayoría de las carreteras están en mal estado, entonces tenemos que pagar para carreteras en buen estado, y también tenemos que pagar porque los carros se nos arruinan en las carreteras en mal estado. O sea, para que veamos realmente cómo está el asunto de la gestión, no estamos gestionando bien. Aparte de eso, que también tiene que ver con la gestión, no podemos dejar de lado la corrupción. Correcto. Hay poco dinero y se están robando lo poquito que hay. Entonces, es grave. Nos agota el tiempo y necesitamos lo siguiente. Don Miguel habló de que se está elaborando una ley en esa mesa que tienen instalada, en esa mesa de diálogo, que al mismo tiempo entiendo que también se trata la crisis de educación. La doctora es diputada.
secretaria de la Comisión de Salud, de una bancada. ¿Qué realmente es lo que estaría en este momento planteando los trabajadores? Porque ella dijo que habían estado ONG en la discusión del presupuesto, pero no escuché que dijese que estuvieron los trabajadores. ¿Para él o para mí eso? Para él. Okay. Bueno, en la discusión del presupuesto no hubo un ente ni del Poder Ejecutivo, mucho menos del Poder Legislativo. Permítame aclarar, perdón, don Miguel. Cuando le digo que en la discusión no fue una discusión del presupuesto, sino que específicamente el FOSDE convocó para que los que quisiéramos una socialización, los que quisiéramos escuchar lo que ellos tenían que decir sobre el presupuesto, que fuéramos. Entonces yo fui 2 veces asistí a esa convocatoria, y una vez fue con la bancada del glorioso Partido Liberal de Honduras. Ahora, doctor, entonces reunirse con el sindicato y escuchar cuál es su planteamiento que tiene, porque ellos están ahí donde le digo, donde está, dijo, el enfermo, que se queja y que también siente las necesidades, que ya usted pues está mejor que yo al tanto de cómo se tiene que sufrir la gente. En la mesa, don Miguel, ¿qué están tratando? Bueno, el diálogo social inicialmente se conformaron 5 mesas temáticas. Una mesa que es de veeduría y auditoría social, otra mesa que es de vigilancia de la salud, una mesa que es del modelo nacional de salud, una mesa que es de recursos humanos, que es gestión de recursos humanos, y otra que es de rectoría y gobernanza. A iniciativa nuestra y a propuesta nuestra, nosotros vimos que habían problemas en la Secretaría de Salud que no podían esperar. Y tal es lo que plantea la diputada Bruck. Por ejemplo, la compra de medicamentos, la falta de recursos humanos, la carestía, por ejemplo, ella ponía como ejemplo la compra de clavos para la osteosíntesis, etcétera, etcétera. Entonces nosotros propusimos de que había que crear una mesa de crisis para que los problemas más inmediatos se tratara en la Secretaría de Salud, les diera solución dentro de lo que fuera posible. Por eso que nosotros tenemos 6 mesas. Particularmente a su servidor le tocó trabajar le ha estado tocando trabajar en la mesa de rectoría y gobernanza. Ahí nosotros propusimos de que había que crear una nueva ley, una ley del Sistema Nacional de Salud, que es ahí donde la diputada Bruck, con su voluntad política, que sabemos que tiene una enorme sensibilidad hacia el pueblo hondureño, nos puede ayudar al interior de su bancada, porque hay un momento que esta nueva ley va a llegar al Congreso Nacional de la República, desde luego a petición del Poder Ejecutivo, porque nosotros no tenemos iniciativa de ley. Entonces, pero ella nos puede ayudar enormemente, conociendo de su enorme sensibilidad, compromiso con el resto de la bancada del Partido Liberal, para obtener estos votos, para que esta ley sea aprobada. Porque consideramos que esto es lo que le puede dar el vuelco a este sistema anacrónico que tenemos en salud. Ya esto ya es insoportable. Una cosa es decirlo acá en un foro, pero otra cosa es irse, por ejemplo, a poner a un hospital una noche, claro, y ver el enorme sufrimiento que está pasando el pueblo hondureño para obtener salud. Y nosotros vamos más allá. Nosotros nos hemos ido a meter, yo personalmente con mi junta directiva central del sindicato, me he ido a meter a la Mosquitia, pero vía terrestre, no por avión, no que de municipio en municipio. Y miren, eso da impotencia, da ganas de llorar, la situación desastrosa en que está esa población de gracias a Dios. Los invito a que vayan a Roatán. Allá usted se quiebra un brazo, una pierna, y tiene que salir con los pedazos de hueso. Hemos ido en transporte marítimo, porque ya no hay ortopeda. Hemos ido. A mí ya me pasó particularmente. Hemos ido, no hay ortopeda. Sí, no hay ortopeda. Asómbrese, no hay TSA. Un departamento, sí, el TSA es el que vela por la salud ambiental. Sí, entonces, ahí también tiene que ver el asunto, ahí también tiene que ver el asunto de la gestión. A todos los especialistas nos gusta quedarnos en Tegucigalpa, San Pedro Sula. Entonces, si lo vamos a gestionar adecuadamente en ese sentido, tiene que decir, bueno, usted acaba de graduarse,
bueno, usted tiene que ir a trabajar allá y dar mejores condiciones, aunque no sea obligado, pero darle las condiciones para que sea atractivo también. Correcto. Entonces, por eso es que... Sí, pero es que mire, allí también el Estado hondureño tiene que crear un sistema también de remuneración especial para esa gente. Así es. Mire, usted lo mandan a trabajar para la Mosquitia, un repollo, ¿sabe cuánto vale? 100 empiras. Si se lo quiere comer, va. ¿Y se gana menos? Y se gana menos. Sí, solo de transporte, pregunte cuánto cuesta, solo 7.000, viajar en avión a la 7.000 Mosquitia. lempiras. Y solo 3 veces a la semana. Mire, para viajar a la Mosquitia en avión, usted le sale igual como ir a Estados Unidos. Así es. El mismo valor tiene el pasaje. Así es, a veces Sí. hasta Sí. más. Y a veces hasta más a la Mosquitia. Entonces, todas las condiciones también hay que verlas. Va que el trabajador, si lo va a enviar, por ejemplo, va a enviar un médico, indudablemente el médico no hace comparaciones, va de la capacidad adquisitiva de su salario, Claro. tanto en el interior como en una zona como la Mosquitia o Islas de la Bahía. Claro. Y indudablemente trata de quedarse por acá, pues. Así No es. porque no le quiera servir al pueblo hondureño, va, no que él valora también la capacidad adquisitiva de su Y salario. el asunto de, Sí. de la educación continua, médica continua también, de la todas esas formación cosas, va. continua. Sí. Ahora, en el aspecto de la corrupción, uno de los males que más nos aqueja a nosotros y que es el mal mayor, porque de ahí se deriva toda la problemática social que tenemos en Honduras. El presupuesto, bueno, 50.000 millones, dice el FOSDE, que se pierden al año en corrupción. De esos, yo le aseguro que un gran porcentaje es en el sistema de salud. Pero Y- según el CNA, permítame, no voy a interrumpir de nuevo, según el CNA, la mitad, el 49% del presupuesto de salud se fue en corrupción hasta donde ellos pudieron estudiar. Óigame, qué terrible. Y la mayoría de eso es por compras amañadas, por compras de medicinas. ¿Qué soluciones podemos dar específicamente en eso? Porque si no se van esos dineros en corrupción, en la compra de medicinas, podemos incluso darle el clavo a la gente, porque usted va, se quiebra un brazo, no le dan el clavo, usted lo tiene que comprar. Y eso es privatización de la salud. Tiene que hacerse las tomografías afuera, porque el equipo del hospital está mal. Eso es parte de la corrupción también. ¿Qué propuestas podemos dar en una nueva ley de salud? O ustedes también como organización. Incidir desde Inci- el Poder Legislativo. Incidir, correcto, efectivamente, pero congruentemente que se mire el cambio, un nuevo sistema de compra de medicinas, que ya no existan aquellas compras de emergencia, licitaciones amañadas. Hay una ley, Ajá. hay una ley de medicamentos ya en el Congreso Nacional que está en la Comisión de Salud y la estamos estudiando, ya está allí y la vamos a dictaminar muy probablemente iniciando el próximo año. Así que vamos a ver si después de eso se presenta ante el Pleno. Entonces, Que la conozcan los trabajadores. también podemos socializarlo. El asunto es que ahí se está tocando intereses grandísimos, ¿verdad? No hay que negarlo. Pero eso, disculpe doctora, pero esos intereses son más grandes que el Estado, que es toda la nación. Definitivamente no. Nosotros como Comisión de Salud, que todos somos médicos, con excepción de una persona, de Tomasito, que es financista, porque no hay médicos en el Pino y tenía que haber representación. Todos somos médicos, somos altamente sensibles, o trabajamos o estuvimos trabajando alguna vez en un hospital público, o nos formamos evidentemente en un hospital público, todos formados aquí en Honduras, por cierto, Sí. El Hospital Escuela, el Seguro Social y los demás hospitales. Entonces, que nosotros lo que hacemos es verlo bien, dictaminarlo adecuadamente. Necesitamos una ley de salud, pero luego va al Congreso y depende de la Secretaría del Congreso o del presidente presentarlo ante el Pleno. Aparte de eso, si se presenta ante el Pleno y se da línea, de hecho, y esto lo voy a decir extraoficialmente, el mayor problema que he tenido yo como diputada es que me dicen, bueno, hay que seguir línea de partido. Y yo, si esa línea de partido no va de acuerdo con mis principios y para beneficio de Honduras, lo siento. Lo siento. Entonces, es complicado, es todo, es un problema generalizado. Aparte de eso, debo decirles y aclararle a la población hondureña que no son las leyes las malas. No es cuestión de ley, es cuestión de moral. Es cuestión de moral. Si con la misma, por decir algo, con la misma ley electoral podemos ir a las próximas elecciones. La ley electoral que está en vigencia es buenísima. Es buenísima, pero hay que hacer una nueva porque nos vamos alrededor de la ley, cometemos fraude, no hacemos lo que se debe. Entonces, el problema no es la ley, el problema somos las personas. Y yo me imagino que cuando usted habla de esos obstáculos se refiere a grandes mafias que nosotros eternamente conocemos dentro del sistema de salud. ¿Siguen existiendo esas mafias, don Miguel? Previo, don Miguel, ustedes confiaron en el diálogo. Por eso no fueron, digo, a la calle, al llamado y toda la situación que se presentó
de convulsión social. ¿Qué avances han logrado en esa buena voluntad que dispusieron como trabajadores? Para que se entere acá también la doctora, que forma parte de un poder del Estado. Bueno, nosotros hemos tenido avances muy importantes. Ahora precisamente tuvimos una reunión con el ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz, donde ya se le presentó pues alrededor del 50% del diseño de esa nueva ley del Sistema Nacional de Salud. Indudablemente hemos tenido contradicciones, enormes contradicciones al interior del diálogo social. Nosotros hemos estado a punto de retirarnos porque no encontramos compatibilidad en algunos criterios, pero al final han habido intervenciones muy importantes de algunos funcionarios y nos han dado el espacio para seguir trabajando en torno a esta nueva ley y en torno a todas las mesas temáticas que anteriormente yo ya les planteé. Es difícil porque hay intereses, hay intereses incluso muchas veces hasta gremiales. Para nadie es un secreto porque mire, corrupción muchas veces es hasta decirle al paciente, sembrarle miedo. En los hospitales pequeños, en las ciudades pequeñas, tal vez en Tegucigalpa no suceda porque son ciudades más grandes, pero en las ciudades pequeñas se conoce todo el mundo. Entonces ya sabe más o menos todo el mundo, el médico ya sabe, o los dueños, no vamos a referir en los términos, los propietarios de clínicas que trabajan también en el sistema sanitario, ya saben también quién tiene un estatus económico, quién tiene un puesto en el mercado, quién es un pequeño comerciante, etc. Entonces, ahí en el hospital le comienzan a decir que yo no te respondo aquí por tu vida, porque aquí está contaminado. Entonces, y esa es una forma de podérselo llevar para las clínicas privadas. Eso es corrupción también. Claro. Y eso se da mucho. Yo no te garantizo que con este medicamento vos te vas a curar, porque este medicamento no sirve. Tenés que irte a hacer este examen a tal lado, porque yo en este examen yo no confío. Y tenés que traerme el examen de tal lado, pero detrás de todo eso hay un negocio. Hay un negocio que se trabaja por comisión con los laboratorios. Se trabaja por comisión con la industria farmacéutica. O sea que se trabaja por comisión con las imágenes médicas. Entonces aquí hay un gran negocio. Entonces es bien difícil en ese sentido tratar de desarticular todas las redes de corrupción que hay, que manipulan muchas veces el desconocimiento del mismo paciente. A veces uno que está dentro del mismo sistema de salud, que conoce todo eso, a veces hasta uno mismo también cae en eso. Se lo engañan. Porque usted cómo se puede poner a rebatir con alguien que tiene el conocimiento y decirle esto no lo ocupo. Y entonces usted corre como paciente angustiado o como familiar de un niño o de un hijo o de su madre o de quien sea a vender lo poco que tiene para invertirlo en salud. Y entonces es una situación está bien compleja. Yo creo que también ahí es la falta de formación, de que la salud la hemos aprendido a ver como una mercancía. Sí, y acabar con el monstruo de la corrupción, no de la noche a la mañana, no es fácil. Ni dialogando, ni socializando, que lo vamos a hacer. Pero todo empieza con educación. Correcto. Todos tenemos que estar educados, desde el más humilde hasta el más encumbrado tiene que estar educado. El más humilde para confiar en el que el más educado no le va a estar diciendo cosas que realmente no son, y el más educado para no engañar al humilde, porque imagínense, cuando se trata de medicina, todos nos asustamos. Sí. Lo que yo les diga aquí ahorita, eso es lo que ustedes van a creer. Entonces se cree en el médico. Y aunque en la mayoría de los casos todavía los médicos estamos conservando todavía una buena imagen ante la población, no hay que negar que todavía hay algunos hay que aclarar, no son todos también. No, claro. Pero es cierto lo que usted dice. Hay excelentes profesionales con ética, que aplican ética y todo. Pero generalmente son pobres. Cuarto poder, distinguida ciudadana diputada Bruce y don Miguel Mejía, le agradecemos mucho haber estado acá en Cuarto Poder, pero el tiempo y vamos a tener que continuar porque no ha concluido. Hay un compromiso de la diputada Bruce para
reunirse o que le concerte una reunión con su bancada Sí. para hablar sobre la ley y lo que tratan en la mesa de crisis. Y les agradecemos mucho, don Miguel. No, un placer. Gracias. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar pendiente de Cuarto Poder. Con la asistencia técnica de Cristian Maradiega, Ronald López, Oscar Oquelí, su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.